Bien, queridos hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a ir a la palabra del Señor, ¿cierto? A Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Y hoy nos quedan, ¿cierto?, los versículos 50 al 53. Lucas 24, 50 al 53, dice así la palabra del Señor. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Señor amado, te adoramos, Señor, y reconocemos tu gracia y tu bondad al darnos tu palabra. Señor, aviva nuestro corazón por medio de ella. Señor, llénanos, Señor, y despiértanos con tu buen espíritu, Padre Celestial, una vez más. Señor amado, yo te lo ruego, graba tú tus palabras en nuestros corazones. Señor, danos vida, Señor bendito. Yo te ruego, Señor, que tu palabra, Señor, nos despierte y no estemos dormidos, Señor, no estemos, Señor, con nuestra mente y nuestro corazón en otra cosa, sino que sea tu palabra nuestra delicia, sea tu palabra, Señor, nuestro sustento y nuestro gozo. Padre Celestial, nos disponemos a tu enseñanza en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, cierto, como mencionaba hace unos momentos, hoy día finalizamos con el Evangelio de Lucas, cierto, en este capítulo 24 y todo el Evangelio. Si no lo recuerdan, comenzamos con el Evangelio de Lucas el 18 de octubre del año 2020. Y cierto, ya son un poquito más de 3 años, estábamos por Zoom, cierto, estábamos allí haciendo la introducción del Evangelio de Lucas, y hoy, cierto, 21 de enero de 2024, estamos finalizando y hemos pasado cerca de estos 3 años con las palabras y los hechos de nuestro Señor Jesucristo, según la investigación de Lucas, cierto, la investigación del médico amado. Y hemos seguido más o menos el tiempo que el Señor también predicó y anduvo sobre esta tierra, digamos, en su ministerio público, por medio de estas predicaciones. Entonces, hermano amado, quiero animarle a que usted atesore estas palabras. Cuando pueda, busque de nuevo las predicaciones antiguas, las enseñanzas. Recuérdelas, hermanos, es un muy buen paso para la iglesia del Señor, tomar todo el libro de la Escritura, estudiarlo en profundidad, ¿cierto? Y ser exhortada por él. Hermanos, solo antes de comenzar con Lucas, ya hemos estudiado como iglesia Filipenses, si alguno se acuerda, Primera de Juan, Segunda de Corintios, Efesios, en la reunión de oración hemos estudiado Primera de Tesalonicenses también, Proverbios, Salmos. Entonces, hermanos, hay mucha de la riqueza en la palabra del Señor que hemos ido pudiendo abarcar a través de los años. Estoy sacando la cuenta más o menos de unos 6, 7 años atrás que comenzamos a predicar más expositivamente. Entonces, hermanos, guarde eso en su corazón, alégrese de poder pasar junto con la iglesia de Dios por toda la palabra de Dios, versículo a versículo. Hermanos, la sección que acabamos de leer, ¿cierto?, está titulada en muchas de nuestras Biblias como la ascensión del Señor, ¿cierto?, o la ascensión de Cristo. Es decir, el momento en que Cristo, luego de haber resucitado y luego de que pasaron algunos días en los que Él se apareció a unos y a otros, es levantado, ¿cierto?, de la tierra al cielo definitivamente a la vista de sus discípulos. Y para los que, ¿cierto?, les gustan las secciones y los puntos, ¿cierto?, hoy día vamos a ver un poco de el Señor Jesús, ¿cierto?, bendice a sus discípulos, el Señor Jesús asciende a los cielos y la adoración, el gozo y la obediencia de los discípulos. Hermanos, recordemos un poco el contexto. Estamos en el capítulo 23 del Evangelio de Lucas, ¿cierto? 24. El capítulo 24 de Lucas comienza con el primer día de la semana, la resurrección de nuestro Señor, y Lucas nos comienza diciendo que las mujeres
iban al sepulcro, ¿cierto? Otro de los evangelios nos dice que iban hablando entre ellas de cómo iban a mover la piedra, ¿cierto? Porque era una piedra pesada, y cuando llegan al lugar del sepulcro, hallaron que estaba abierto, y cuando fueron dentro de aquel lugar, hallaron que no estaba el cuerpo, y cuando estaban ellas maravilladas, atónitas, ¿cierto? El Señor envió sus mensajeros que le dijeran, ¿cierto? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Él ha resucitado, ¿cierto? Este primer día glorioso de la semana, qué hermoso, ¿no? Recordar y saber que el Señor había resucitado, y ellas lo creyeron, ¿cierto? Y fueron rápidamente, nos dice el capítulo 24 de Lucas, a los discípulos que estaban reunidos, aún temerosos, ¿cierto? Escondidos, y nos dice que los discípulos pensaron que ellas hablaban locuras, disparate, dice otra de las versiones, ¿cierto? Y no creyeron. Más Pedro corrió hacia el sepulcro. Juan nos dice que él corrió más rápido, ¿cierto? Juan agrega su detalle, dice que el otro discípulo corrió más rápido. Y llegó al sepulcro y vieron que no estaba el cuerpo del Señor, pero aún no estaban totalmente convencidos, estaban maravillados, pero aún no convencidos plenamente de lo que había sucedido. Y de ahí Lucas en el capítulo 24 nos traslada más al atardecer, cuando nos habla de los caminantes de Maús, ¿cierto? Estos discípulos, no de los 12 o de los 11, ¿cierto? Pero parte del grupo de discípulos que caminaban hacia su aldea de Maús, hablando de las cosas que habían acontecido, muy tristes, y que el Señor Jesús, sin que ellos lo reconocieran, se acercó a ellos y le dijo, ¿qué son estas conversaciones que tenéis por el camino? ¿Cierto? Y el Señor, ellos le dicen, ¿acaso eres tú el único que no sabe las cosas que han acontecido en Jerusalén estos días? Cómo había muerto, ¿cierto?, el Señor Jesús. Y el Señor Jesús comenzó desde la palabra a decirles, bueno, no era necesario que el Cristo padeciese todas estas cosas, que fuera, ¿cierto?, sepultado y que resucitase al tercer día, y les hablaba la palabra, pasando por todo el Antiguo Testamento hasta que llegaron a la aldea, lo hicieron pasar y estuvo con ellos, y al partir el pan ellos se dieron cuenta quién era, ¿cierto? Pero el Señor Jesús desapareció de sus vistas y ellos reconocieron que era el Señor Jesús, así que en aquella misma hora volvieron a Jerusalén a decirle a los apóstoles lo que había sucedido. Y mientras ellos le contaban que lo vieron y cómo al partir el pan le habían reconocido, el Señor Jesús aparece en medio de ellos y le dice, paz, paz a vosotros, ¿cierto? El Señor les dice paz, y aparece, y ellos dicen que del asombro, ¿recuerdan? Creían que era un fantasma, ¿cierto? Que no, que era un espíritu, y el Señor le dice, pero soy yo. Y no creían, no podían creerlo, entonces le dice, bueno, tráiganme algo que comer, y él come, ¿cierto? Otro de los evangelios también nos dice que él tocaron las heridas del Señor y creyeron con gran gozo, y el Señor, ¿cierto?, les habló, ¿cierto?, les habló allí y les dio algunas instrucciones más, estando con ellos allí en ese lugar en Jerusalén. Los versículos anteriores del capítulo 24, versículo 46, nos dicen las palabras del Señor, ¿cierto? Y les dijo el Señor a los apóstoles, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, pero he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. Así que, como aprendíamos con el pastor Ricardo hace un par de semanas, ¿cierto? Aquí el Señor les da lo que, digamos, en los otros evangelios se llama la gran comisión, ¿cierto? O los comisiona, ¿cierto? Aquí, estas son las palabras de Lucas para tratar la comisión. Y vosotros sois mis testigos, ¿cierto? Y recibirán poder desde lo alto para ser esos testigos poderosos, eficaces, que iban a repartir el evangelio por todo el mundo. El Señor, hermanos, básicamente les está dando el mandato de compartir aquello que Él había hecho. Que vimos, ¿qué había hecho el Señor Jesús? Recuerde el evangelio,
Pablo lo resume muy bien en 1 Corintios capítulo 15. Esto es lo que Cristo había hecho, que vino según las Escrituras, ¿cierto? Que vivió según las Escrituras, que fue muerto según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y como nos dice los Evangelios, para que todo aquel que se arrepienta y crea en el Señor Jesucristo sea salvo de sus pecados. Hermanos amados, ellos fueron comisionados para predicar lo que Cristo había hecho, así también como nosotros. Eso es lo que también hacemos nosotros, hermanos. Eso es lo que predicamos. Ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y que crean la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo vino según las Escrituras, vivió, murió según las Escrituras por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Eso es lo que predicamos, amén. Hermanos, no nos predicamos a nosotros mismos, no predicamos riqueza, no predicamos una religión de ritos para alcanzar el favor de Dios. Predicamos el Evangelio del Señor Jesucristo. No es lo que yo he hecho, sino lo que Él vino a hacer por nosotros, hermanos amados. El Señor les instruye también, les da una instrucción específica. Quédense aquí, quédense en Jerusalén. He aquí, yo le enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense en esta ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. El Señor les dice, quédense en Jerusalén, esperen juntos la venida del Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? Con que nosotros, ¿cierto?, y ellos fueran capacitados con poder, ¿para qué? Para predicar el Evangelio. Hermanos, ese es el propósito de Pentecostés, ese es el propósito de la venida del Espíritu Santo. No es que nosotros perseveráramos en buscar las señales de ese día, sino que supiéramos que hemos sido investidos con poder de lo alto para la predicación del Evangelio. Eso es lo que ellos debían aguardar, el poder del Señor para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, de eso se trata el libro de Hechos. Lucas aquí está haciendo una introducción, porque recuerde, Hechos es el segundo libro de Lucas, en donde ahora nos va a comenzar a enseñar lo que el Señor está haciendo ya no en el presente, sino por medio de la iglesia en el mundo. Primero Lucas nos enseña cómo vino Cristo, cómo fue su vida, qué predicó, qué enseñó, hasta su muerte y resurrección, y después nos va a enseñar las cosas que el Señor ahora está haciendo por medio de su iglesia. De eso se trata Hechos, hermanos. No se trata de señales confusas, de experiencias extrañas, se trata del Señor Jesús capacitando a su iglesia y enviándola a predicar hasta el fin del mundo. Así que, hermanos amados, el Señor les da esa instrucción a los apóstoles, y aquí permítanme para que usted guarde esta información de la palabra del Señor para que no se confunda. El Señor Jesús está hablando aquí resucitado, ¿cierto? Lucas nos venía contando del primer día de la semana hasta que se presenta a sus apóstoles, pero el Señor Jesús no asciende el primer día de la semana a los cielos. El Señor Jesús asciende 40 días después de que es resucitado. De ese primer día de la semana pasan 40 días en que el Señor Jesús se presenta varias veces a sus discípulos y a otros testigos, hasta que en el día 40 Él asciende a los cielos, y 50 días después de su muerte, ¿cierto?, de su resurrección, viene el Espíritu Santo. O sea, 10 días después de su ascensión. Solo 10 días. Mire, vamos a ver esto. Vaya a su Biblia en Lucas capítulo 1. Hechos capítulo 1. Dije Lucas, no, Hechos capítulo 1. Porque decía, ¿por qué se levanta el pueblo? Y hay confusión, ¿cierto? No, queridos hermanos, Hechos capítulo 1. Dice así desde el versículo 1. Lucas escribiendo, en el primer tratado, oh Teófilo, Lucas capítulo 1 empieza diciendo, oh excelentísimo Teófilo, ¿cierto?
Lucas le escribe a la misma persona: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, como termina Lucas 24. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oísteis de mí. Hasta ahí. Entonces, queridos hermanos, el Señor Jesús resucitó un primer día de la semana, se presentó a sus apóstoles durante 40 días hablándoles del reino de Dios. Ese día 40 asciende a los cielos y 10 días después de eso viene el día de Pentecostés, cuando ellos están aún en Jerusalén reunidos orando, 120, ¿cierto?, en aquel aposento alto. Así que, hermanos amados, el Señor estuvo con ellos, ¿cierto?, y les dijo que no se fueran de la ciudad. Pero este día 40, este día que va a ser su ascensión, ¿cierto?, el Señor les lleva, dice el texto, hasta Betania, ¿cierto? Y este lugar de Betania es un lugar conocido para ellos. ¿Recuerda quién vivía en Betania? María, Marta y Lázaro. También dice la palabra del Señor que el Señor comió allí en la casa de un Simón que había sido leproso. En Betania es donde el Señor también fueron ungidos sus pies con perfume. Betania era un lugar donde vemos habitualmente al Señor ir para tener descanso, para tener comunión, ¿cierto? Un lugar íntimo que era una pequeña aldea en uno de los costados del Monte de los Olivos, que estaba muy cerca de Jerusalén. Frente a Jerusalén está el Monte de los Olivos, y en una ladera del Monte de los Olivos estaba Betania, donde el Señor llevó a sus discípulos, dice Lucas 24:50, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando su mano los bendijo. Hermanos, en algún lugar allí de Betania, ¿cierto?, el Señor se paró junto a sus discípulos, ¿cierto?, y comenzó a orar por ellos, bendiciéndoles. Dice que alzó sus manos, ¿cierto?, y empezó a orar por sus discípulos, hermanos. Y levantar las manos, ¿cierto?, no es de pentecostal solamente o de carismáticos, era una señal, ¿cierto?, de estar orando, intercediendo por otros que estaban ahí al frente. El sumo sacerdote, los sacerdotes oraban así por el pueblo, alzando sus manos, oraban por el pueblo. Hermanos, estaban allí y el Señor comenzó a orar por ellos, bendiciéndolos, ¿cierto? Tenga eso en mente. El Señor estaba orando por ellos, bendiciéndolos. Yo pensaba en esto, hermano amado, el último acto que los discípulos vieron al Señor Jesús hacer por ellos fue orar pidiendo bendición sobre sus vidas. Hermanos, no sabemos exactamente qué dijo el Señor, ¿cierto? No podemos adivinar exactamente, pero puede haber sido muy probablemente algo como: Jehová te bendiga y que te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Jehová tenga de ti misericordia y ponga en ti paz, una bendición sacerdotal sobre aquellos que habían estado con él y que ahora dejaba para que fueran sus testigos. Hermanos, el Señor Jesús hizo una oración de bien, hizo una oración de paz, hizo una oración de bendición sobre ellos. Y solo queriendo hacer una reflexión en cuanto a esto, hermanos, las últimas palabras que los evangelios relatan del Señor Jesús hacia sus discípulos son palabras de bien. Cada uno de ellos habla palabras de bien. Uno dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Otro dice: y el Señor, alzando sus manos, los bendijo y fue alzado en los cielos. En el Evangelio de Juan nos dice, ¿cierto?, que el Señor Jesús tiene esta conversación con Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. El Señor, cada una de las últimas palabras que encontramos del Señor para sus discípulos son palabras de amor, son palabras de cuidado, son palabras de ternura, hermanos.
hasta el último momento el Señor mostró su amor y su cuidado y su misericordia hasta que fue alzado a los cielos. Hermano amado, qué recuerdo más hermoso deben haber guardado estos apóstoles. Qué recuerdo más bello, qué pensamiento más dulce, qué consuelo para sus almas. Que el último momento que vieron a su Señor, Él estaba bendiciendo sus vidas. Hermanos, no es como muchas veces nosotros pensamos, ¿cierto? Que el Señor quizás se fue y los miraba con desprecio porque eran tan débiles, o que el Señor los estaba mirando hasta el último momento con enojo, ¿cierto? O juzgándoles o enojados con ellos. Hermano amado, el Señor tiene pensamientos de bien sobre ellos, los ama, son sus discípulos. Ciertamente Él conoce sus debilidades, ciertamente Él conoce sus problemas, su carnalidad, su inmadurez, pero son sus discípulos, Él los ha tomado, Él los ama y los quiere bendecir hasta el final. Hermano amado, es nuestro Señor, es aquel que dice el libro de Hebreos, nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote, que sabe compadecerse de nosotros, porque Él también, ¿cierto?, pasó por esta debilidad de esta naturaleza humana. Él es el tierno sumo sacerdote que sabe compadecerse de nuestra necesidad, y Él ora bendiciendo a sus discípulos hasta el final. Hermanos amados, yo quiero animarle. A veces vivimos una vida con una doctrina y con un conocimiento teológico que nos hace ver como si Dios siempre nos despreciara, siempre estuviera como que si Dios no encontrara ningún gozo en tener sus hijos. Pero hermanos, no es así. Vaya a los evangelios, la ternura, el corazón, la paciencia de Cristo, su compañía, hermanos amados, su misericordia, su enseñanza fiel, constante una vez tras otra. Hermano, cuídate de tener una imagen equivocada del Señor en tu mente. Él se fue bendiciendo a sus discípulos y prometiéndoles estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Hermano amado, Él quería fortalecerlos para la labor a la cual les había encomendado. Y después dice el versículo 51, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo, ¿cierto? Arriba al cielo. El mismo, ¿cierto?, Lucas relata un poco más de esta ascensión del Señor Jesús en el libro de Hechos. Vuelva ahí a Hechos capítulo 1. En Hechos capítulo 1, versículo 8 en adelante, leemos. Lucas está relatando aún lo que había sucedido, ¿cierto?, con el Señor Jesús y los discípulos. Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, dice, estoy leyendo de la nueva versión de las Américas, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos lo miraban. Y una nube lo recibió y los ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se presentaron dos hombres con vestiduras blancas que le dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Hermanos, cuando llegaron a Betania, el Señor levantó sus manos, estaba bendiciéndolos, y mientras les bendecía, los textos nos dicen que Él fue levantado. Él estaba allí, ¿cierto? Y no es que desapareció en un momento, sino que fue levantado ante sus ojos, no desapareció de un momento a otro, sino que fue llevado al cielo de tal manera que ellos pudieron verle irse hasta que una nube le recibió y fue ocultado de sus ojos. Hermanos, los discípulos pudieron verlo. Esto fue algo que todos los que hayan estado allí podrían haber visto con claridad. Algo glorioso, algo magnífico, algo evidente. No es que el Señor Jesús estaba y de repente desapareció y estaba la túnica doblada en el suelo, ¿cierto?
No fue así, sino que Él fue levantado de una manera evidente de la tierra al cielo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué hago esta aclaración, hermanos? Pues los ángeles que aparecieron a los apóstoles, mientras ellos miraban al cielo, le dijeron, ¿por qué miran al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera, tal como ha sido, como lo han visto ir al cielo. Hermanos amados, estas palabras también son para nosotros hoy. Hermanos, así como ellos vieron ir al Señor, que era levantado hasta llegar al cielo, y todo el que hubiese estado allí lo hubiese visto, así también, hermanos, nosotros veremos a nuestro Señor venir. Y todo ojo le verá cuando Él venga. Hermanos, todo ojo, nos dicen los evangelios, como el relámpago que atraviesa de un lado del cielo al otro, y para todos es evidente, ¿cierto?, aquella luz. Así también el Señor, cuando venga en su segunda venida, todo ojo le verá, y nadie va a tener que decirle a otro, oye, vino el Señor y no lo viste, no supiste, fue raro. El Señor dice, así como Él se fue y fue evidente, así ustedes le verán volver nuevamente en su segunda venida. Amén, ¿cierto? Amén. Hermanos, pero el Señor no volverá solo, el Señor volverá con sus millares de santos ángeles y con los santos que Él ha rescatado, y nosotros que habremos quedado, saldremos a recibirle en el aire para estar para siempre con el Señor. Hermano amado, la ascensión del Señor Jesucristo, hermano, es hermosa, no solo por el momento, sino también por las cosas que afirma y que nos enseña. Queridos hermanos, la ascensión de Cristo nos sigue confirmando su divinidad, la ascensión de Cristo nos sigue confirmando su victoria, la ascensión de Cristo muestra la seguridad. Si Cristo ascendió y fue sentado a la diestra del trono, Cristo es Dios, porque nadie que no sea Dios se sentará junto a su trono, ni Él compartirá su gloria con nadie. Hermanos, Cristo ascendido a los cielos es Dios. Hermano amado, aquel que no fue retenido por la muerte, que fue resucitado, también ha ascendido a los cielos. Y la palabra del Señor nos declara que Cristo fue alzado de la tierra al cielo para sentarse a la diestra de la majestad. Busque por favor Romanos capítulo 8, versículo 34. Romanos 8, 34. Dice Pablo en Romanos, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, sí, aún más, el que resucitó, el que además no solo resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Leo otra cita, Hebreos 1:2. Y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermanos amados, Cristo es alzado del cielo a la tierra para su coronación y para sentarse en el trono. Hermanos, es recibido en gloria, se sienta en el lugar de poder a la diestra del Padre. Cristo es exaltado al lugar que no hay un lugar más alto. Él es exaltado al lugar más excelso. Simplemente es llevado al lugar donde no hay otro lugar más alto y más sublime al cual se puede acceder. La ascensión de Cristo, hermano amado, yo le ruego que pocas veces pensamos en la ascensión. A veces pensamos en el nacimiento, en la muerte, en la resurrección, pero la ascensión es tan maravillosa, hermanos, tan importante. En la ascensión de Cristo, Él está cumpliendo su palabra. Él debía ser también tomado
para que el Espíritu Santo fuese enviado sobre su iglesia. Un comentarista decía lo siguiente: nuestro Señor es tomado no para estar ausente, sino para estar más presente con nosotros. Nuestro Señor está siendo tomado para enviar su presencia constante y permanente con y en nosotros. El Señor Jesucristo está cumpliendo su palabra. Él dijo: yo debo ser tomado para enviar al Espíritu sobre vosotros. Así el Señor está siendo levantado y cumpliendo su palabra. El Señor es tomado y sentado en la majestad, hermanos, como Rey y cabeza de la iglesia. Como veíamos en la mañana, Él es sentado en ese lugar de excelencia y es puesto como juez también sobre todo lo que existe, sobre toda criatura, sobre los ángeles, sobre los seres humanos, sobre todo lo que existe. El Señor ha sido levantado de la tierra y ha sido entronizado para que un día Él juzgue todo lo que existe, los que han vivido, los que viven y los que vivirán. Hermano amado, Cristo ha sido alzado y no solo gobierna, no solo ha sido glorificado, no solo ha sido puesto como juez, sino que también ha sido alzado para ahora ser nuestro intercesor permanente delante del Padre. La palabra del Señor nos dice que Él es un fiel sumo sacerdote, que esté allí, que se compadece de nosotros, que intercede por nosotros delante del Padre. La palabra del Señor nos dice que la ascensión gloriosa de Cristo nos da seguridad, nos da confianza, hermanos amados, nos debe llenar de gozo por la realidad que eso significa para nosotros. Hermano amado, ¿la ascensión de Cristo te dio gozo por algo esta semana? ¿La ascensión de Cristo te dio gozo en saber que ahora que Él ha sido tomado y sentado a la diestra de la majestad, Él ciertamente juzgará, como aprendíamos en la mañana? La ascensión de Cristo sacó tu mente de los problemas terrenales y de las deudas y te dijo: mi Cristo está en los cielos, Él gobierna todas las cosas, no me ha desamparado, Él viene pronto. Nos olvidamos de que Cristo ha ascendido. Nos olvidamos de que el Señor no se quedó, no anda flotando, Él fue puesto en un lugar de magnificencia. Hermano amado, recuerda la palabra del Señor. Querido hermano, la ascensión de Cristo nos debe llenar de gozo y de seguridad. Que Cristo no esté aquí, que Cristo haya ascendido a los cielos, hermanos, que Cristo esté sentado a la diestra del Padre, que Cristo reine, que Cristo interceda, que Cristo gobierna, que Cristo sea poderoso, que Cristo haya enviado su Espíritu Santo, hermanos, nos debe llenar de gran gozo, de gran gozo. Hermano amado, si nosotros viésemos esa escena y ese momento, ¿qué provocaría? ¿Qué provocaría en su vida? Adoración, ¿no? Debiese provocar adoración, debiese provocar quizás llanto, debiese provocar gozo, alegría, esperanza, hermanos. Aquel que fue humillado no solo resucitó, no solo apareció, no solo ha sido transformado, sino que ahora es levantado de los cielos a la tierra para su entronización. Hermanos, qué maravilloso es pensar así en nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, mire cómo reaccionaron los apóstoles. Versículo 52 dice: ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y diciendo a Dios amén. Hermanos amados, este momento de la ascensión, no me canso de repetirlo, debe haber sido glorioso. Aquí se quedan cortas las palabras, ¿cierto? Algunos hermanos que comentan este texto dicen: esa nube que lo ocultó de los ojos quizás era como aquella Shekinah, aquella gloria que descendía en forma de nube sobre el tabernáculo, que descendió sobre el templo, aquella que también recibió al Señor cuando fue levantado, ¿cierto?, con gloria a los cielos. El Señor ha ascendido glorificado. Y los apóstoles ya no se entristecen más.
¿Recuerdan antes cuando el Señor les decía, yo voy a ser quitado, yo voy a ser tomado? Y ellos decían, Señor, no, ¿cómo te vas a ir, cierto? ¿Cómo va a suceder tal cosa? Pero ahora ya no están más tristes los apóstoles. Lo han visto, saben que está mejor, saben que ha sido glorificado. Hermanos, ¿qué dice ellos? ¿Qué dice Lucas? Ellos le adoraron. Ellos le adoraron, y quizás esto va a ser muy fuerte para una iglesia bautista, pero probablemente ellos doblaron sus rodillas, ellos levantaron sus manos. Gloria a Dios por el Cordero que fue inmolado. ¿Cierto? Gloria a Dios. ¿Qué puedes hacer? Si el Señor está siendo levantado, has sido resucitado, has tocado su cuerpo, Él te ha prometido que al ser alzado va a enviar su Espíritu a morar con ustedes. ¿Qué puedes hacer? Adorar. Pero no, hermanos, somos demasiado bautistas para emocionarnos, ¿cierto? Para quebrantarnos, para que se nos mueva el corazón. O estamos demasiado fríos espiritualmente, demasiado envueltos en este mundo para que estas cosas lleguen a conmover nuestra vida. Hermanos, debemos volver a este texto y leerlo y tratar de pensar y tratar de ver lo que nos está diciendo. El Señor Jesús fue alzado en gloria a los cielos, cumpliendo sus palabras y sus promesas. Hermano amado, ellos le adoraron, y ahí la palabra literalmente es que hicieron reverencia, que se doblaron delante de Él, que se humillaron delante del Señor. Hermanos amados, eso es adoración. Su traducción literal es, ¿cierto?, reverenciar, doblar, postrarse. Yo soy criatura y tú eres Dios. Me postro delante de ti. Hermanos, cuando contemplamos la grandeza de Dios en momentos como este, la excelencia de Cristo, su majestad, la adoración es la respuesta adecuada de la criatura hacia su Dios. No hay otra respuesta que valga. Hermano amado, humillarnos delante de Él, eso es adoración. Y sabe que el Señor busca adoradores que vean a Cristo así exaltado y que le adoren. Hermano amado, de nuevo, te lo ruego, piensa en esta semana, mira la ascensión, mira la exaltación. Hermano amado, el otro momento comparable con este es la segunda venida. Ellos, el Señor, los ángeles le dijeron, así como ustedes lo han visto partir, así Él vendrá. Y ahí hacemos el paralelo, ¿no? Si la segunda venida va a ser gloriosa, va a ser tremenda, va a ser manifiesta, ¿cómo debe haber sido ese momento? Hermanos, de gran gloria y para ellos, de gran emoción, hermanos amados, una escena maravillosa. Es imposible que hayan quedado sin reacción. Adorar al Señor, el corazón que ama al Señor Jesucristo se humilla delante de Él. Déjame preguntarte de nuevo, hermano amado, ¿alguna vez has reaccionado a la grandeza del Señor en adoración? Hermano amado, ¿alguna vez leyendo la palabra o viendo las obras del Señor, tu corazón ha respondido de una manera en que te quebrantes delante de Él? ¿Has doblado una rodilla? ¿Cuándo fue la última vez, hermano amado, que leyendo la palabra y aquel momento se hizo tan vívido, la ascensión de Cristo? Pero nos podemos emocionar por una serie, por una tontería de una película, nos emocionamos por otras cosas, pero pensando en nuestro Señor exaltado, hermano amado, allí las emociones deben ponerse al servicio de la palabra. Hermano, debo quebrantarme. De verdad, iglesia, yo les digo, la frialdad espiritual no les sirve de nada. Los fariseos inconversos también eran muy respetuosos, también eran muy centrados, pero no tenían nada del Señor en su corazón. Hermano amado, necesitamos volver a la palabra y volver a la palabra y volver a la palabra, hasta que ella se despierta en nuestro corazón un espíritu que adore a aquel que fue levantado, a aquel que fue exaltado. Hermano amado,
Quizás debes evaluar, tu cristianismo es tan intelectual, tan pragmático, que no es capaz de asombrarse. Quizás tu evangelio es tan de libro, tan de costumbre, que tu corazón no sabe responder en adoración a las grandes manifestaciones de la bondad del Señor, de la maravilla, de la grandeza del Señor. Y eso no está bien, amados, no está bien. Este libro de Lucas termina con hombres adorando con gozo, bendiciendo al Señor, hermanos. Necesitamos orar que el Señor avive nuestros corazones, que el Señor nos quebrante. Hermanos amados, necesitamos, quizás alguno de nosotros dice, no, si yo inclino mi corazón no necesito doblar mis rodillas. Hermano, tu corazón es lo más duro que hay. Si puedes doblar tu corazón, una rodilla se va a doblar fácilmente. Fácilmente, los hombres de Dios siempre oraron así que no haya vergüenza. Si los miércoles hay oportunidad, dobla tus rodillas delante del Señor, en tu hogar, en la privacidad, quebrántate delante del Señor, entrégate, el Señor es digno, Él fue exaltado. Hermano amado, la ascensión de Cristo provocó tres cosas en los discípulos, hermosas. La ascensión de Cristo provocó adoración, gozo y predicación. La ascensión de Cristo provocó adoración, gozo y predicación. Ya vimos, ¿cierto? Ellos adoraron al Señor en aquel lugar. Y luego el verso 52 dice, y volvieron a Jerusalén con gozo. ¿Por qué había gozo? Porque el Señor ha sido exaltado. El Señor había sido levantado. Hay varias razones, pero la primera es, creo yo, la exaltación de Cristo en gloria. Ellos se entristecieron por su humillación y su muerte, pero cuando el Señor fue presentado vivo, se gozaron, y cuando es elevado a los cielos, el gozo debe haber llenado sus corazones. Hermanos, con gran alegría. Ahora también, ¿por qué se pueden gozar? Que Cristo haya sido tomado significa que ¿qué? Que venía aquel Consolador a llenar su espíritu, a llenar sus corazones, a llenar sus vidas y a capacitarles para predicar con poder de lo alto. El Señor había cumplido sus palabras, ya no había dudas. La esperanza segura, hermanos, da gozo. La esperanza segura da gozo. También no debemos olvidar, hermanos, que venía esta nueva etapa en que ahora ellos estaban siendo desafiados a salir y predicar. Y también ahora comenzaba la espera ansiosa por aquel retorno glorioso del Señor. Hermanos, finaliza el Evangelio mencionándonos que ellos volvieron a Jerusalén y estaban allí, dice el versículo 53, y estaban allí, estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amados hermanos, primero, estos verdaderos discípulos, apóstoles, obedecieron al Señor, eso es importante. Ellos obedecieron, el Señor les dijo, quédense en Jerusalén, es que Señor somos de Galilea, es que mi papá tiene una propiedad en Samaria, en Capernaum, pero el Señor les dijo, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos con poder, y allí estuvieron. Obediencia, hermanos, la obediencia es uno de aquellos mejores, mayores y primeros frutos de un discípulo de Cristo. Quédense en Jerusalén, permanezcan juntos, y allí estuvieron. 10 días después, allí los encuentra rogando al Señor, clamando a Él hasta que los llenó con su espíritu. Se fueron también llenos de gozo. Recuerda eso, hermano amado. También recuerda que es un fruto del Espíritu Santo, el gozo en tu vida, querido hermano. Y luego después dice que eran conocidos por estar alabando y bendiciendo a Dios continuamente. Cuando pocos días después, ¿cierto? 10 días después viene el Espíritu Santo, y unos pocos días después ya empieza la persecución sobre los apóstoles. Y les dicen, dejen de hablar en este nombre, dejen de predicar a Cristo, le dicen los fariseos a los apóstoles. Y ellos le dicen, es que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de anunciar. El Señor los había dejado como sus discípulos y ellos no podían callar. Estaban continuamente alabando y bendiciendo a Dios.
Hermano, y estoy seguro que este alabar y bendecir a Dios estaba unido con el Evangelio. Ellos, nos dice Lucas al final de su Evangelio, que estaban en el templo alabando y bendiciendo a Dios, pero nos dice Lucas en Hechos que ellos estaban predicando el Evangelio, predicando la obra de Cristo. Hermanos amados, y eso me hacía reflexionar en cómo ellos estaban presentando el Evangelio. No es como muchas veces nosotros nos acercamos y predicamos el Evangelio, ¿no? A veces queremos predicarle a un familiar y decimos como, disculpa, mira, te voy a decir algo, pero es difícil, esto es como tan terrible para mí como para ti escucharlo, pero tengo que hacerlo, soy evangélico, ¿cierto? Tengo que predicarte de algo. Hermano amado, permítame ocupar un poco de imaginación para ilustrar este momento, hermanos. Probablemente los apóstoles Pedro, Juan, ¿cierto? Mateo estaban allí en el templo y le decían unos a otros, ¿cierto? Es que ustedes no saben, Dios ha sido tan bueno, Dios ha sido tan maravilloso, ¿saben? Es que ustedes no saben lo bueno que ha sido Dios, gracias Señor, porque vino el Mesías y vivió como Él lo había anunciado, nació como lo había anunciado, murió como había sido anunciado, y esperen lo mejor, Él fue el Cordero de Dios que fue sacrificado para darnos salvación, para que todo aquel que se arrepiente y crea tenga vida eterna, porque no solo murió, sino que fue resucitado. ¡Gloria a Dios! Hermanos, está predicando el Evangelio y alabando a Dios, es un mensaje hermoso. No hay que pedir disculpas por esto, no hay que pedir perdón por anunciar el Evangelio. Un hermano me contaba el otro día que él estaba hablando en un asado, ¿cierto?, con algunas personas del Evangelio, del Señor, y alguien empezó, ¿cierto?, a contrariarlo, y él dijo, bueno, ¿sabes qué? Es que no, la fe no es de todos, ¿cierto? No te voy a pedir perdón por hablar del Evangelio, pero si alguna vez quieres oír, podemos seguir conversando de esto. Hermanos, esta es una buena noticia, el Evangelio es maravilloso. Yo muchas veces le he dicho a los adolescentes, me dicen, es que ¿cómo empiezo a predicar el Evangelio? Bueno, llega a tu colegio el día lunes y cuando tu compañero te dice, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Excelente, hablamos de Jesús, hablamos de Dios, de cómo Él murió para perdonar nuestros pecados, de que Dios es tan bueno. ¿Sabe que yo tenía el dilema cuando era adolescente de cómo dejar a mis amigos inconversos? ¿Sabe lo único que tuve que empezar a hacer? Decirles eso. Llegaba yo, el Señor fue tan bueno, tuve una reunión el domingo, hablamos del Señor Jesús, me quedé sin amigos en 2 días. Hermano, fue una bendición para mí porque no sabía cómo dejarlo, dejar su influencia. Pero solo hubo que decir gracias, Señor. ¿Sabes que Dios ha sido tan bueno? Dios ha sido tan bueno. Hermanos, el Evangelio es parte de la alabanza que podemos dar a Dios. Y ellos estaban allí día tras día con sus discípulos. Y el Señor estaba allí bendiciendo. Esto se me fue a otra parte. Pero bien, queridos hermanos, ellos estaban allí, ¿cierto?, bendiciendo al Señor, hablando del Evangelio de salvación. Hermanos, evalúa cómo tú estás predicando el Evangelio. Ellos alababan a Dios mientras anunciaban el Evangelio. Hermanos, ellos habían visto a Cristo subir a los cielos y sabía que Él les daría su espíritu. No había situación humana que ahora los pudiera desenfocar. No había situación humana que los pudiera desenfocar. Ellos querían ser testigos por agradecimiento, por gozo, por obediencia, por una obra espiritual. Hermano amado, nos hace falta mirar la ascensión de Cristo, ¿no? Mirarla, póngala en mente, tráigala a su corazón. Recuerda que hace poco hablamos de meditar en la palabra, medítela, mastique, imagine aquel momento. Vuelva a traer esto al Señor, hermano, y recuerde, Cristo ha sido glorificado, Cristo reina, su victoria es completa, Él ha enviado su Espíritu Santo. Vuelvo a preguntar, hermano, la ascensión de Cristo, ¿qué está provocando hoy en su vida? ¿La ascensión de Cristo te ha guiado a la adoración? Hermanos, y eso se nota, queridos hermanos. La adoración, y llevándola solo al contexto de cantar alabanzas al Señor,
Si tu adoración es muerta, hermano, si tu adoración es fría, frívola, insípida, hermano, recuerda a tu Señor glorificado, exaltado, aviva tu corazón. ¿Tú crees que a Dios le agrada un corazón así? El salmista decía, con todo mi corazón te alabaré, oh Jehová. Hermanos amados, ¿está tu cristianismo lleno de gozo por la ascensión de Cristo? Yo pensaba también esto en la semana. Hay situaciones en la vida que a veces nos apagan. No voy a decir si no tienes gozo, no eres un cristiano. No, hermano, a veces siempre queremos matar a toda la vida espiritual, ¿cierto? Pero hay situaciones de la vida que nos pueden apagar, querido hermano. Pero allí está, como el Señor Jesús fue despertando a sus discípulos. Recuerden las palabras que les dije. Recuerden que les dije que era necesario esto. Ustedes también, hermanos, recuerden las palabras de Cristo para que el corazón vuelva a llenarse de gozo. Dice Colosenses capítulo 3, verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, porque Él ascendió, me ha puesto a mí en aquel lugar de seguridad. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Hermanos, ¿la ascensión te ha traído gozo? ¿O tu vida espiritual, hermanos, es como un limón seco que alguien prueba y le duelen los dientes, achica los ojos? Hermanos, un cristianismo amargado tiene muy poco de Cristo, tiene muy poco del Señor. Un cristianismo seco, un cristianismo, hermanos, el Señor ha resucitado, el Señor ha ascendido, hay gozo en esto. Y ni tus deudas, ni tus problemas matrimoniales, ni tus problemas familiares, ni la educación de tus hijos, en mi caso me tuvo que alegrar, ni el lugar donde vas a vivir puede apagar el gozo que tiene la victoria completa del Señor. Hermano amado, de verdad, yo no quiero, el Señor nos libre de una iglesia fría, amargada, triste. Hermano, hay gozo en Cristo y hay gozo eterno en el Señor. Hay gozo eterno en el Señor. Por último, hermanos, tu vida, la ascensión de Cristo está provocando en tu vida obediencia, hablar de Cristo a otros, hablar del Señor, de su mensaje, de su palabra, de lo que Cristo hizo. Hermano amado, esas son las evidencias de creer y conocer la ascensión de Cristo. Esas son las evidencias. Ahora estamos desafiados. Yo también. Hermano, recuerda la ascensión de Cristo. En Él hay victoria. El Señor ha ascendido, el Señor ha sido glorificado. Tenemos rey, tenemos juez, tenemos cabeza, tenemos gobernante, somos sacerdote. El Señor ha ascendido. El Señor ha ascendido, debe haber gozo, debe haber obediencia, debe haber predicación, debe haber adoración. Hermanos, Cristo ha ascendido. El Señor sea glorificado. Espero que nuestro ánimo sea solo por el calor, ¿cierto, hermano? Pero que el corazón empiece a arder. Hermano amado, no es correcto solo conocer al Señor y que eso no se traspase en un corazón que vibra por las cosas de Dios. No es correcto. Hermano amado, el Señor nos lleve a adorarlo, a gozarnos, a disfrutar de nuestro buen Señor para siempre. ¿Amén? Vamos a orar. Señor amado y Padre Celestial, le adoramos, Señor, reconocemos su grandeza. Oh Padre.